Buenas tardes. Siendo las 17 horas con 4 minutos del 28 de enero de 2022, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a pedir a la Secretaria General en funciones, Alma Fabiola Guerrero Rodríguez, verifique el quórum legal e informe sobre el asunto listado para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley, integrantes del Pleno, y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de análisis un proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias, magistrada y magistrado por Ministerio de Ley. Someto a su consideración el asunto listado para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando a la Secretaria General en funciones que informe el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que el asunto listado fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. A ver, quiero hacer una acotación. Lo que fue aprobado fue el orden del día, ¿es cierto? Sí. Es correcto, magistrada, el orden del día del asunto listado. Ok, gracias. Perdón, confundí, que me parece que escuché mal a la secretaria. Sí, el asunto nada más. Bien, muchas gracias. Entonces, a continuación, tiene el uso de la voz el magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía, para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de mi ponencia, José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este órgano plenario. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado por Ministerio de Ley. Doy cuenta a este pleno jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente 276/2021, promovido por Celia Carolina Valadez Beltrán, en su calidad de regidora de Ayuntamiento de Guanajuato, en contra de Mario Alejandro Navarro Saldaña, en su carácter de presidente municipal, y del propio cuerpo edilicio, por actos que consideró configuraban violencia política contra las mujeres en razón de género. Proyecto que se emite en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal, en el expediente SM-JDC-1028/2021. Dicha autoridad federal modificó la previamente dictada por este tribunal y puntualizó los temas que debían ser analizados en una nueva sentencia, centrándolos en lo siguiente: la exclusión de la actora a conformar el comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del municipio, y la omisión del presidente municipal de hacerle llegar a la actora el orden del día de la primera sesión ordinaria del ayuntamiento y entregarle la documentación correspondiente, así como la negativa del ayuntamiento de suspenderla por tales razones. En el proyecto se propone declarar que los actos citados quedaron acreditados y son contrarios a la normativa que les rige, mas no actualizan la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, aunque sí se estimaron como obstáculos en el ejercicio del cargo público que ostenta la actora, lo que da lugar al dictado de las medidas de reparación integral de daño y garantizar su no repetición. Por ello, en el proyecto se propone que se incorpore de inmediato a la actora al referido comité y conminar al presidente municipal de Guanajuato para que, al citar a las sesiones de ayuntamiento, se sujete a lo establecido en la ley orgánica municipal. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado por Ministerio de Ley. Muchas gracias. Señores magistrados, señora magistrada, someto a consideración el proyecto de la cuenta. Adelante, solicita el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza. Gracias, magistrada presidenta. Efectivamente, solicito el uso de la voz para manifestar
una serie de comentarios en relación a este proyecto, que con el debido respeto y aunque estoy de acuerdo con la mayoría de las consideraciones de la sentencia y en particular con el estudio que se realiza en el proyecto en el que se señala que se obstaculizó el ejercicio del cargo de la actora al excluirla del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del municipio, así como por la omisión de hacerle llegar el orden del día para la primera sesión ordinaria, entregarle la documentación correspondiente y por no suspender la sesión a fin de que tuviera oportunidad de imponerse de los puntos a tratar. Sin embargo, me permito disentir en cuanto a las medidas que se están tomando para la reparación de sus derechos o de su derecho político electoral vulnerado. Lo anterior, pues en el proyecto, respecto a la omisión alegada, se plantea que la reparación es para el solo efecto de que en los subsecuentes se le convoque a la accionante a las sesiones de ayuntamiento en forma debida, pero no se establece ninguna medida restitutoria respecto de la sesión que constituye el acto reclamado. Ello me parece incongruente y violatorio del principio de legalidad, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 423, párrafo segundo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, las resoluciones que dicte el tribunal deben tener como efecto la confirmación, modificación o revocación del acto impugnado, así como la restitución a la parte promovente en el derecho político electoral vulnerado, lo que implica necesariamente un pronunciamiento en tal sentido respecto de la sesión que es materia de impugnación, lo cual no se realiza en este proyecto. En esos términos, no comparto los argumentos por los cuales se considera que no existe una manera diversa de reparar integralmente el derecho político electoral vulnerado a la actora o que el acto reclamado sea de imposible reparación. Pues sería tanto como decirle a la afectada que sí demostró su agravio, que se cometió una violación en su perjuicio, pero que no tendrá ninguna consecuencia respecto del acto reclamado, sino solo a futuro como una especie de llamada de atención para que la citen a las sesiones del ayuntamiento de la forma que es debida. Más aún, debemos preguntarnos qué sucederá si en lo futuro se obstaculiza a la actora el ejercicio de su cargo y se omite citarla debidamente a otra sesión. Pues de acuerdo a lo razonado en este proyecto, ya no sería posible reparar su derecho nuevamente. Asimismo, no estoy de acuerdo con los alcances que en el proyecto se dan a la tesis aislada de rubro acto administrativo. Su validez y eficacia no se afectan con motivo de ilegalidades no invalidantes, que no trascienden ni causan indefensión o agravio. Pues de su propio contenido se desprende que la razón esencial de este criterio gira en torno a que no se afecta la validez y eficacia de un acto si éste no se traduce en un perjuicio que afecte a la parte quejosa, lo cual en el caso no se actualiza, pues quedó plenamente acreditada la vulneración al derecho al voto pasivo de la actora en su vertiente de obstaculización en el ejercicio del cargo. Por tanto, en este asunto sí se actualizó la indefensión de la actora, al no permitirle participar en la sesión que es materia del acto reclamado, por lo que la tesis no puede servir de base para justificar la irreparabilidad de su derecho violado. Igualmente, me aparto de los razonamientos en los que se concluye que algunos actos que se aprobaron en la sesión impugnada fueron por unanimidad de quienes asistieron a la misma y otras decisiones con votación dividida, por lo que, aunque se diera a la actora la posibilidad de manifestar su postura, no cambiaría el sentido de la decisión. Lo anterior, ya que en un tema similar, la Sala Regional Monterrey, en la sentencia que se cumplimenta,
señaló que no es suficiente que una decisión se apruebe por mayoría de votos por el ayuntamiento para considerar que no es susceptible de vulnerar los derechos de la actora, pues se llegaría al absurdo de considerar que basta que exista una mayoría para que la decisión que se tome resulte válida, no obstante que se hayan vulnerado sus derechos. Finalmente, por lo que respecta al argumento de que a partir de la sesión impugnada se han materializado múltiples actos que por su trascendencia pública no permiten que a la actora le sea reparado su derecho político electoral vulnerado, definitivamente no lo comparto, pues debe considerarse que en una eventual reposición de dichos actos se podrían aplicar efectos retroactivos sin que necesariamente se genere anarquía y desorganización en el ayuntamiento. Es por todo esto que, aunque estoy de acuerdo con los puntos resolutivos y comparto la mayoría de las consideraciones que lo sustentan, disiento respetuosamente en los puntos que acabo de mencionar, por lo que desde este momento anuncio la emisión de un voto concurrente en tal sentido. Es cuanto. Gracias, magistrada. Adelante, solicita el uso de la voz el magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para ratificar el proyecto en los términos propuestos, en razón que se ajustan a los efectos precisados en el cumplimiento de la ejecutoria emitida en fecha 5 de enero del 2022 por la Sala Regional Monterrey del Poder Judicial de la Federación y conforme a las facultades que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de nuestro Estado y la ley electoral. Es cuanto, magistrada presidenta. Bien, muchas gracias. Si ya no hay más intervenciones, como ya no hay más intervenciones, voy a solicitar a la Secretaria General en funciones que recabe la votación del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto, a excepción de lo que manifestaré en mi voto concurrente. Magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía. A favor de mi proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes, anunciando la magistrada María Dolores López Loza que formulará voto concurrente, el cual presentará para que sea integrado a la sentencia dentro del plazo previsto por el artículo 19, fracción 11 del reglamento interior del tribunal. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano T-JPDC-276/2021 se resuelve. Primero, se da cumplimiento a la resolución emitida en el expediente SM-JDC-1028/2021 por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal de fecha 5 de enero de 2022, que modificó la emitida por este tribunal en fecha 10 de diciembre de 2021. Segundo, se declara actualizada la obstaculización del ejercicio del cargo a la actora y se emiten las consecuencias jurídicas y medidas de reparación integrales necesarias en los términos de la resolución. Tercero, se determina no configurada la violencia política en contra de las mujeres en razón de género aducida por la actora. Cuarto, se ordena al presidente municipal de Guanajuato y a su ayuntamiento incorporar de manera inmediata a la regidora Celia Carolina Valadez Beltrán al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratos de Servicios del municipio de Guanajuato y facilitarle toda la información generada en su ausencia, conforme a lo indicado en el apartado de efectos de esta sentencia. Quinto, se vincula al presidente municipal de Guanajuato para que al citar a sesión de ayuntamiento a quienes lo integran, haga de su conocimiento el orden del día, así como remita la documentación e información para su desarrollo, a efecto de no vulnerar sus derechos. Al haberse agotado el análisis y resolución del asunto listado para esta sesión pública, y siendo las 17:19 del 28 de enero de 2022, se da por terminada la misma. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, hasta luego. Buenas tardes.